Aleluya. El Señor les bendiga, mis amados, el Señor les guarde. Estamos alegres de poder rendir el culto al Señor, llenos de la fe, llenos del Espíritu Santo. Un saludo también de parte de nuestro pastor Marcos, que ahora anda por allá por el sur, en Lautaro, visitando a la iglesia en Lautaro. Así que también les manda un saludo a cada uno de ustedes. Estamos revisando la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, y les voy a invitar a que leamos capítulo 1, del verso 8 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 8 al 10. Y ahí vamos a ver una característica principal que el apóstol Pablo resalta de la iglesia a los tesalonicenses, y nos da dos causas. Ya no resalta esta característica, que es la que vamos a intentar imitar de la iglesia de Tesalónica, y luego da dos causas de por qué ellos pudieron obtener este resultado. No vamos a tener tiempo para revisar estas dos causas, pero vamos a ver una, por lo menos el día de hoy, esta mañana. Así que vamos a leer todos juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 10. Leamos con atención, y así no puedes leer, pon un oído atento ahí. Y dice lo siguiente, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, si ponemos atención a este pasaje, ¿verdad? Ya hemos puesto los fundamentos en las predicaciones anteriores. Pastor Marco ha puesto el fundamento de que sostenía la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Se recuerdan estos dos rieles que se nos ha hablado, ¿verdad? El riel de la gratitud, el riel de la oración intercesora. Ahora Pablo resalta una característica maravillosa y les dice: miren, saben que vuestra fe se ha divulgado, se ha extendido, no solo en Macedonia, que era el lugar donde ellos estaban, sino por todos lados. Pablo se sorprendía porque a donde iba le hablaban de la iglesia de Tesalónica y cómo la iglesia de Tesalónica los había bendecido. Y esto era algo sorprendente porque en la iglesia de Tesalónica el apóstol Pablo dice unos versículos antes, si se recuerdan, dice: ustedes recibieron la palabra en medio de gran oposición. ¿Ya? Y si vemos el libro de los Hechos, sabemos por qué Pablo predicó en Tesalónica y sufrió una reacción tan violenta de los judíos que tuvo que huir. Pablo fue Tesalónica, una de las ciudades que tuvo que arrancar, y arrancó hacia Berea, ¿se acuerdan? Y en Berea se encontró con creyentes más nobles que los que habían en Tesalónica, pero los de Tesalónica lo persiguieron hasta Berea, y Pablo tuvo que también arrancar de Berea por causa de los de Tesalónica. Entonces, en Tesalónica había un ambiente muy fuerte, contrario al Evangelio, había un ambiente malo para los creyentes, y sin embargo, en ese ambiente de oposición, la iglesia pudo florecer por la fe en Cristo. La iglesia tomó fuerza, tanto así que bendijo a otras comunidades, y la fe se divulgó a partir de ellos por muchos lugares. Entonces, mi amado, yo quiero que esa característica la tengamos nosotros también, ¿verdad? Que se hable de la comunidad en Hualpén, cómo ha bendecido otras comunidades, cómo la fe de ellos se ha extendido por todo el lugar, cómo ellos han, ¿verdad?, levantado líderes que han bendecido muchos otros lugares, y que la fe de Cristo, ya no es que nuestro nombre se divulgue, no es que nuestra fama se divulgue, sino que se divulgue la fe de Cristo, se divulgue la fama de Jesús por medio nuestro. Y este es el resultado que Pablo da ahí en el verso 8, ¿verdad? La fe de los tesalonicenses se ha divulgado por todo el mundo. Y da dos causas, uno en el verso 9 y otra causa en el verso 10. Ya la primera causa, que está ahí en el verso 9, dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Fíjense qué importante esto, ¿verdad? Pablo reconoce que hubo una conversión.
Ellos antes estaban inclinados a los ídolos, viviendo en idolatría, y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En eso nos vamos a centrar esta mañana, el mensaje, porque es una necesidad. Ya si no nos convertimos de los ídolos al Dios vivo y verdadero, no puede nuestra fe ser divulgada por todo lugar. No puede nuestra fe ser bendición para otros. No puede nuestra fe ni siquiera sostenernos a nosotros. Y en segundo lugar, la otra causa que Pablo ve en el verso 10 es que ellos están esperando, están en una condición de esperar continuamente de los cielos a su Hijo, al cual Dios resucitó de los muertos. A Jesús dice que les libra de la ira venidera. Entonces, los tesalonicenses están continuamente esperando la segunda venida de Cristo, están con expectativa, no es una espera ociosa, ¿verdad? Sino una espera activa, ¿verdad? Involucrándose en la misión de Dios. De estas dos causas no tenemos tiempo para ver las dos en la mañana, pero vamos a ver la primera de ellas, la del verso 9. Ya la causa de por qué la fe de los tesalonicenses se divulgó por todo lugar es en primer lugar porque ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Así que este mensaje lleva por título, de los ídolos a Dios, ¿verdad? Y ustedes me podrían decir, oye, pero si yo soy cristiano, ya me convertí de los ídolos a Dios. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana, porque lamentablemente muchos creyentes, aún sirviendo a Dios, aún estando en una iglesia, participando activamente de una iglesia, aún están arrodillados ante ídolos, sin saberlo, configuran relaciones idolátricas que matan nuestro espíritu, que matan nuestra alma. Vamos a ver cuán dañinas son las relaciones de idolatría a los ídolos de este mundo. Entonces vamos a avanzar ya por este mensaje y vamos a desarrollar esta acción en 5 preguntas, ya que vamos a tratar de responder brevemente esta mañana. Si tienes algo donde anotar, anota estas 5 preguntas, aunque después les puedo enviar el escrito. Estas 5 preguntas nos van a guiar para comprender, discernir si aún estamos inclinados ante algún ídolo, si aún debemos convertirnos de los ídolos a Dios. Recuerda que esto es para que nuestra fe pueda ser divulgada por todo lugar, sea fuerte, sea potente, sea una fe que nos sostenga a nosotros mismos y bendiga también a otros. Entonces las 5 preguntas son las siguientes, las voy a nombrar todas primero y después nos vamos a ir centrando de una en una. Ya, la primera pregunta es, ¿por qué nacen los ídolos? La segunda pregunta es, ¿hay ídolos hoy? La tercera pregunta es, ¿cómo es la relación con un ídolo? La cuarta pregunta, ¿cómo dejo los ídolos? ¿Cómo puedo librarme de los ídolos? Y la quinta pregunta es, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Ya? ¿O de qué manera puedo servir a Dios? Entonces, mediante estas 5 preguntas vamos a avanzar mediante el mensaje, cuando estés oyendo el mensaje, te pido que hagas esta oración en tu corazón y digas, Señor, revélame, muéstrame si aún estoy arrodillado ante un ídolo, ya, porque muchas veces es inconsciente la relación que tenemos con nuestros ídolos, ya, es inconsciente y dañina. Muchas veces no sabemos de dónde vienen sentimientos de frustración, de dónde viene, ¿verdad?, tristeza, de dónde viene angustia, de dónde viene afán, ansiedad, y muchas veces provienen de relaciones idolátricas que nosotros estamos llevando adelante. Y muchas veces pensamos que es fe, pero es una relación de idolatría. Entonces, la primera pregunta, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué nacen los ídolos? ¿Ya? ¿Por qué nacen? ¿De dónde vienen? Esta es la primera cuestión que nos vamos a hacer. ¿Ya? Ustedes piénsenla ahí en casa, traten de elaborar ahí alguna respuesta a priori, digamos, ¿por qué nacen los ídolos? Bueno, históricamente, los primeros ídolos que el hombre crea, porque los ídolos son creación humana,
se construye como una personificación de las fuerzas naturales, ¿verdad? Es decir, el hombre entiende que hay cosas fuera de su control y que le afectan, que le amenazan. Ya hay poderes en la naturaleza como la tormenta, el viento, el mar, el fuego, las mismas cosechas después, ¿verdad? Luego más adelante, el mismo amor, la belleza, todas estas fuerzas que eran incontrolables para el ser humano las personifica, ¿ya? Y les da el carácter de dioses. Los antiguos, ¿verdad? Veían al sol como una deidad. Era algo que salía y se movía y surcaba el cielo todos los días. Y ellos entendían que el día que esa bola de fuego, el día que esa lumbrera dejara de surcar el cielo, ellos morían. Entonces a ellos les entraba miedo, ¿verdad? Y personificaban a ese sol. Y decían, este sol no se le vaya a ocurrir alguna vez no salir, porque hasta ahí llegó nuestra vida. Entonces, personificaban al sol y le daban ofrendas al sol. Y le daban ofrendas para que por favor siguiera saliendo, ¿verdad? Y ellos veían también que la lluvia les permitía tener buenas cosechas y tener alimento. Pero el día que la lluvia no cayera, ellos morían de hambre. Entonces personificaban a la lluvia y le daban ofrendas al dios de la lluvia, al dios de la fertilidad, para que les proveyera de alimentos. Y así comienzan las relaciones idolátricas del ser humano, que pone ídolos en su corazón, que pone ídolos de aquellas cosas a las cuales rinde culto para que éstas les favorezcan. Entonces, las relaciones idolátricas nacen y parten siempre del miedo del ser humano, del temor, de la inseguridad. Eh, ¿Por qué nacen los ídolos? Precisamente por nuestra inseguridad, por nuestra ignorancia. Los ídolos nacen por ignorancia del ser humano, nacen por no conocer a este que el Pablo dice que es el Dios vivo y verdadero. Nace de los temores e inseguridades del ser humano, y de la ignorancia del verdadero Dios, de su obra, de su carácter. De ahí nacen los ídolos. Ese es el génesis de todo ídolo, en nuestra propia inseguridad, temor, y nuestra ignorancia de Dios. Segunda pregunta, nos preguntamos, ¿hay ídolos el día de hoy? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿habrán ídolos el día de hoy? ¿Habrán? Porque hoy día no vemos al ser humano inclinándose ante grandes estatuas, ¿verdad? No vemos al ser humano en esas pirámides, cuando vemos estas pirámides mayas, y sabemos que se hacían sacrificios humanos ahí en la cúspide de esa, de esa pirámide, en honor a los dioses. eh, ya no vemos eso, ¿verdad? Ya no vemos esas prácticas, entonces podríamos pensar que la idolatría se acabó. Por eso es necesario hacer la pregunta, ¿hay ídolos hoy? Entonces, aunque no vemos, podríamos decir, aunque no vemos a los seres humanos inclinados ante dioses de piedra o ante grandes construcciones, sí vemos a seres humanos inclinados ante muchas otras cosas, tales como el éxito, la fama, la valoración, el reconocimiento. Vemos a seres humanos dependientes totalmente de relaciones para obtener su identidad, su sentido de identidad o su sentido de valor. Entonces, aunque hoy día ya el ser humano moderno no está inclinado ante ídolos de piedra, está inclinado ante muchos otros ídolos modernos, frente a ídolos que se han levantado para esclavizarnos, para hacer que vayamos en pos de ellos, para quitarnos nuestra seguridad, nuestra vida, para quitarnos, digamos, nuestra libertad. Entonces, el ser humano moderno sí está inclinado ante muchos ídolos invisibles, ídolos que se levantan en el propio corazón, ídolos terribles que son muy difíciles de dejar y de desarraigarse de ellos. Entonces, la verdad es que también muchos creyentes, esto es quizá lo más terrible, ya que muchos creyentes, creyentes en Cristo me refiero, por su mal concepto de Dios, porque le han enseñado mal acerca de Dios y no comprenden la esencia del Evangelio, por descuidar la gracia y la salvación de Dios,
mantienen una relación idolátrica con Dios. Entonces ellos, fíjense, muchos creyentes piensan estar sirviendo al Dios de la Biblia, pero mantienen una relación idolátrica con Dios. Ya, y esto es tremendo, porque piensan estar viviendo el cristianismo, pero los frutos que obtienen de su relación con Dios no son los frutos del Evangelio. O sea, presten atención aquí, el Evangelio da frutos. ¿Ya? Si tienes a alguien ahí al lado, dile, el Evangelio da frutos, y estos frutos son conocidos. El Evangelio rinde siempre frutos de paz. Dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Un fruto del Evangelio, el primer fruto del Evangelio es la paz, es el gozo, es la satisfacción de estar en Cristo, de haber sido salvado, es la gratitud de haber recibido gracia abundante de parte de este Dios. Pero muchos cristianos obtienen de su relación con Dios no estos frutos, obtienen frutos muy diferentes. Muchos, a causa de su relación con Dios, están angustiados, están temerosos, están frustrados. Y eso es porque no mantienen una relación basada en el Evangelio con Dios, sino que mantienen una relación idolátrica con Dios. Esto no es culpa de Dios. Dios nos dio el Evangelio para que tengamos los frutos del Evangelio. Pero al desconocer al Dios que servimos, muchos creyentes tienen muy poco conocimiento real de Dios y por tanto mantienen una relación idolátrica con Él. Ya se relacionan con Dios, pero obtienen los frutos de la idolatría, obtienen temor, inseguridad, obtienen miedo, ¿verdad? Obtienen muchas cosas que son naturales de una relación de idolatría. Entonces, mi amado, nosotros nos relacionamos con Dios no en base a una relación idolátrica, sino en base al Evangelio. Y el Evangelio es contrario a la idolatría. Ya lo vamos a ver en adelante, completamente contrario. Entonces, hay muchos ídolos modernos, hay muchos ídolos a los que el ser humano hoy está inclinado, pero vamos a ver dos para ejemplificarlo. Ya vamos a ver dos ídolos en particular esta mañana y que podamos meditar en ellos. Ya yo les pido que ustedes revisen, ya revisen ahí su alma, se miren para ver si es que realmente estamos inclinados ante estos dioses, ante estos ídolos modernos. Vamos a ver dos para darles de ejemplo. El primero, el ídolo del ego. ¿Ya? El ídolo del ego es cuando levantamos de nosotros mismos, de nuestra propia imagen, un ídolo. Y esto, por ejemplo, se encontraba en los tiempos de Jesús en los fariseos y en los saduceos. Jesús reclama a los fariseos y a los saduceos diciéndoles, ¿cómo podéis creer mi palabra si se dan gloria los unos con los otros? Es decir, ustedes se exaltan a ustedes mismos, ¿verdad? Y han hecho un ídolo de ustedes mismos y se adoran entre ustedes, les dice el Señor. Le dice, ustedes no conocen, ¿verdad?, quién yo soy y por eso se adoran entre ustedes, ¿ya? Y han levantado, a eso se llama altivez. Ya cuando la Biblia habla de altivez, quiere decir levantar mi propio yo y ponerlo a la altura de un Dios. Proverbios 16:5 dice, abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Aquel altivo de corazón hace de sí mismo un ídolo y claramente busca que los demás adoren a este ídolo. Por lo tanto, el que ha levantado su propia imagen la promociona ante los demás y exige de los demás respeto a este ídolo. Entonces, cuando uno levanta su propia imagen, exige respeto de los demás, exige atención, idolatría. Y aquellos que no respeten, ¿verdad?, su imagen, no pueden soportar cuando otro no alaba apropiadamente a su ídolo. Entonces estas personas se vuelven con el tiempo excesivamente sensibles a la crítica, crean la necesidad impulsiva de afirmación y reconocimiento y terminan siempre por ser irritables y desconsiderados. ¿Ya? Aquellos que levantan y erigen de su propia personalidad un Dios, siempre van a terminar frustrados, irritados, echándole la culpa a todo el mundo
y tratando de desconsiderado a todo el mundo, ¿verdad? Porque no se han inclinado ante este Dios que Él mismo levantó. Entonces, muchas veces podemos estar inclinados ante nuestro propio ego sin darnos cuenta. Podemos estar levantando un ídolo de nosotros mismos, ¿verdad? Sin darnos cuenta, sin el individualismo de este siglo, ya como que tapa esta idolatría, como que pasa por normal la idolatría del ego. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué hay en la palabra de Dios para destruir este ídolo? Ya les voy a dar un verso que nos va a servir para destruir al ídolo del ego. Ya el ídolo del ego tiene que ser destruido en nosotros. Ya tenemos que pasar del yo, digamos, del egoísmo al ego eimi. ¿Ya? Ustedes saben lo que es el ego eimi. Suena raro, ¿verdad? El ego eimi es la forma en que Jesús decía yo soy. ¿Ya? Cuando Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la verdadera comida y la verdadera comida. Todo lo yo soy de Cristo, ¿verdad? Es la expresión griega ego eimi. Y nosotros, para librarnos del egoísmo, que es vivir centrados en nosotros mismos, haciendo de nosotros un Dios, tenemos que comprender al ego eimi, tenemos que inclinarnos ante él para dejar de estar inclinados ante nosotros mismos. Tenemos que mirarlo a él y entender que Cristo es el centro de toda existencia. ¿Ya? No pretender que Cristo gire alrededor nuestro, sino nosotros girar en torno a él. ¿Verdad? Cuando aparece el ego eimi, el egoísmo debe romperse, debe quedar bloqueado, tirado. Entonces vamos a ver un verso para destruir el egoísmo, para destruir este ídolo que se levanta muchas veces y que quiere esclavizarnos. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Este va a ser el misil que va a destruir a este ídolo terrible. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, ¿ya? Pongan atención. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, fíjense qué maravilloso es este verso. Este verso les está diciendo a aquellos que están arrodillados ante sí mismos, les está diciendo, oye, ustedes no son los poderosos, ¿verdad? No tienen que levantar un ídolo de ustedes mismos porque ustedes son débiles. Pero la buena noticia es que hay otro poderoso, ¿verdad? Y ese poderoso tiene cuidado de ustedes. Entonces, no trabajen por exaltarse ustedes mismos, sino que al contrario, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Que Él les exaltará cuando fuere tiempo, ¿verdad? Es decir, no estén preocupados de su propia fama, ¿ya? Porque Dios les va a exaltar cuando fuere tiempo. Ustedes humíllense bajo su poderosa mano, vivan humillados bajo el poder de Dios. Esta es la expresión del Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Esto es cubrirse bajo el regazo de Dios y confiar en su poder, no intentar ser yo el poderoso, no mostrarme yo como el poderoso, porque hay uno poderoso que me cubre. Entonces confiemos en el poder de Dios, humillémonos bajo su poderosa mano y dejemos las cosas, ¿verdad? Dejemos las circunstancias en manos del Señor. Él nos exaltará cuando fuere tiempo y echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Fíjense que todo lo que vamos a ver, los versos para destruir la idolatría, contienen la ansiedad, ¿ya? Y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. La relación idolátrica produce ansiedad, ¿ya? Produce preocupación excesiva. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Aquel que está inclinado hacia sí mismo, aquel que tiene a su yo como un ídolo, no puede echar su ansiedad sobre Dios. Guarda su ansiedad. Él quiere resolver sus problemas. ¿Ya? Es más, está tan preocupado en resolver sus problemas que si Dios se viene a meter vendría a ser una molestia.
Le dicen, ay Señor, si ya voy a arreglar esto, tranquilo. Muchas veces estas personas cuando fallan en la iglesia, se apartan de la iglesia y de la comunión con los hermanos, porque se apartan de la iglesia para arreglar sus problemas. Y como que le dicen a Dios, Dios, espérate un poquito, déjame arreglar mis problemas y cuando ya los arregle vuelvo. ¿Ya? Y muchos están fuera de las iglesias, arreglando sus problemas, intentando arreglar su vida, reparándose para volver a ser dignos de Dios y volver a la iglesia. Esto es una locura, ¿verdad? Es como si el enfermo no quisiera ir al hospital porque está enfermo, ¿verdad? Y le diga a los doctores, ¿saben qué? Espérenme un poquito, dejen mejorarme un poco, ¿verdad? Y cuando ya sea digno de sus instalaciones, entonces voy a ir, ¿verdad? No, es una locura. El enfermo necesita al médico. Si tú estás enfermo y no estás cerca de Cristo, acércate ahora, no esperes mejorar tu vida porque no podrás hacerlo, ¿verdad? Él vino a los pecadores, Él vino a los débiles, Él vino a los que no podían, ¿verdad? Para estar con ellos, para tener comunión con ellos, para amarlos y tener cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotros. Qué revelación más gloriosa, qué revelación más hermosa del Nuevo Testamento. Él tiene cuidado de ti. Si tienes a alguien cerca, dile, Él tiene cuidado de ti. El Dios poderoso tiene cuidado de ti. Qué maravillosa revelación, ¿verdad? Eso hace que soltemos a este ídolo terrible, ¿verdad? Ya no tengo que yo exaltarme, levantarme, ni generar un nombre, ni defender un nombre. Si alguien viene a ofenderme, ya no me duele porque no estoy buscando, ¿verdad? Reconocimiento, no estoy buscando ni exaltándome a mí mismo. Así que derriben ese ídolo, confíen en Dios, echen sobre él su ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. El segundo ídolo que vamos a revisar es el ídolo de las riquezas, ya que Jesús en Mateo 6:24 dice lo siguiente de este ídolo terrible que hoy día hace que muchos estén de rodillas y vivan una vida terrible. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, este ídolo es reconocido por Jesús como Mamón, y Jesús nos advirtió de él, diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, también diciéndonos, ¿verdad?, que la vida del hombre no es, ¿verdad?, o no se sustenta en la cantidad de bienes que podamos poseer. Este ídolo es terrible, este ídolo consume tu vida, lleva tu vida en pos de bienes materiales, vuelve tu vida irrelevante, ¿verdad? Al hacerte perseguir un espejismo, te ofrece felicidad, te ofrece un estatus que supone cierta felicidad, pero cuando alcanzas ese estatus te das cuenta que no hay felicidad en él y luego te muestra otro y tú andas, ¿verdad? Como aquel, no sé si han visto, ¿verdad? Un animal que lleva puesto un palito aquí que anda persiguiendo algo, pero cuando él se mueve, ¿verdad? Él mismo persigue algo que nunca alcanza, ¿verdad? Este ídolo te promete algo, ¿verdad? Que cuando lo alcanzas luego no es lo que te promete estabilidad, te promete felicidad, te promete seguridad y no es nunca capaz de dártela ni de brindártela. Este ídolo es terrible, muchos lamentablemente viven inclinados ante él, muchos se han privado del servicio a Dios porque están inclinados ante este ídolo, porque están buscando y están afanados buscando riquezas cuando éstas se les escapan, cuando éstas se les van de las manos. Eh, Fíjense que hay un pasaje maravilloso, ya no lo vamos a leer todo, está en Lucas 12, del 13 en adelante. Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos y de pronto uno levanta la mano y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Es decir, era un hombre que estaba sufriendo una injusticia, parece que el hermano se estaba quedando con toda la herencia de los papás, y él va a Jesús para decirle, oye Jesús, mira la injusticia, mi hermano se está quedando con toda la herencia, dile que la parta conmigo. Y Jesús lo mira, ¿verdad? Y le dice, ¿quién me ha puesto por juez o partidor entre vosotros? Y luego les dice, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ya? Entonces, eso mismo le dice a ustedes el Señor, guárdense de toda avaricia.
Ya, cierren los ojos y piensen como si el Señor mismo les estuviera diciendo al corazón: por favor, hijos míos, guárdense de toda avaricia, porque la vida que yo les di, la vida que tienen de Dios, ¿verdad? No consiste en la abundancia de los bienes que posean, ¿verdad? No van a tener más vida por más cosas que tengan, ni van a vivir menos, ni van a tener menos calidad. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y inmediatamente Jesús les dio una parábola. Y esta parábola consiste en un hombre rico que buscaba y acumulaba riquezas y que incluso tuvo que derribar sus graneros para hacerlos más grandes. Y cierto día dijo: ya, me cansé de buscar riquezas, ahora voy a descansar, voy a disfrutar lo que tengo. Y en ese mismo día, ¿verdad? Apareció por ahí, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces, esta parábola es terrible, nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Porque este hombre vivió toda una vida engañado, pensando que cuando tuviera lo suficiente podría disfrutar, pero cuando obtuvo lo suficiente y se dispuso a disfrutar, se terminó su vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. La vida es para disfrutarla ahora. La vida es para disfrutarla hoy. No esperes tener algo para disfrutar la vida. No te engañes pensando que si tienes algo, si hoy cuando gane esto, cuando obtenga esto, ahí sí voy a disfrutar la vida. No, eso es el engaño del Dios Mamón, que te tiene tras un espejismo, buscando algo que no te va a dar seguridad, no te va a dar lo que promete. Es ídolo mentiroso. Entonces, así es el que hace para sí tesoro, dice Cristo, y no es rico para con Dios. Inmediatamente después, en Lucas 12, del 21 en adelante, Jesús vuelve a hablar del afán y de la ansiedad. Entonces, fíjate, la relación idolátrica produce afán y ansiedad. Esto lo podemos ver de estos versículos, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta, ¿ya? A la tercera pregunta que vamos a revisar esta mañana. ¿Cómo es la relación con un ídolo? Esta es la tercera pregunta. ¿Cómo es la relación con un ídolo? ¿Cómo es la relación idolátrica? Y bueno, la relación idolátrica siempre es opresiva, siempre es una relación de opresión. Y a esta opresión le acompaña una profunda falta de valor y de significado. La relación idolátrica es entre el ídolo y el idólatra. ¿Ya? El ídolo muchas veces no existe, es una fantasía, pero el idólatra le confiere personalidad a su ídolo, le confiere una personalidad que lo oprime a él mismo. ¿Ya? Y fíjense, el ídolo nunca queda satisfecho. Esa es la característica de un ídolo, siempre exige, siempre está pidiendo más. Un ídolo nunca va a decir: ya está suficiente de ofrenda, quédate tranquilo que yo te cuido. No, el ídolo siempre exige más y más, más y más. Desde la antigüedad, cuando le ofrecían al dios Sol, ¿verdad? Le ofrecían y le ofrecían y le ofrecían y ese dios nunca se saciaba. Han visto, no sé si han visto ustedes la película Apocalipto, ¿verdad? Que muestra el declive del imperio maya, ¿verdad? Y muestra también cómo iban a buscar del centro de la ciudad a las ciudades adyacentes víctimas para los sacrificios, porque la ciudad estaba en decadencia. ¿Y cuál era la respuesta humana ante la decadencia y ante la posible, digamos, declive del imperio? Más sacrificios, había que ofrecer más sacrificios a un ídolo que nunca se saciaba. De la misma manera hoy, mi amado, si estás inclinado ante un ídolo, ese ídolo exige, exige y exige y nunca va a estar conforme. Por tanto, el idólatra va creando un sentimiento de frustración e insatisfacción crónica, termina por derrumbar su amor propio y su sentido de valía personal. Ya, fíjate, si tú estás con tu amor propio destruido, si tienes insatisfacción en tu vida, si tienes sentimientos de frustración, muy probablemente estás inclinado ante un ídolo, estás agarrado a una relación idolátrica, has levantado un ídolo al cual le ofrendas continuamente, sientes que tienes que hacer algo para que ese ídolo esté tranquilo y te proteja.
como les dije anteriormente, muchos están ante Dios, teniendo con Él una relación idolátrica, ¿verdad? Haciendo cosas para que Dios los cuide, para que Dios los proteja. Ya muchos ven la oración, ven la ofrenda, ven el participar en la iglesia como ofrendas que llevan ante este Dios para que este Dios los cuide. Y entran con Dios en una relación destructiva, tóxica e idolátrica. Pero mi amado, Dios es lo contrario a un ídolo. Porque Dios no nos exige en primer lugar. Dios es aquel que se entregó por nosotros, es aquel que nos da continuamente. Cuando de la ilustración de Dios de la relación de Dios con Abraham, ¿verdad? Entendemos que Dios pide de Abraham un sacrificio, y cuando Abraham le va a dar este sacrificio, que todos los dioses de ese tiempo lo pedían, cuando está por dar el sacrificio, Dios, ¿se recuerdan ustedes? Le dice, detente. Y no le permite a Abraham ofrecer el sacrificio, y Dios mismo le provee el sacrificio. Y desde ahí en adelante, Dios es conocido como Yahvé Jireh. ¿Y qué significa Yahvé Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? ¿Verdad? Que muchos tienen en las puertas, se compran plaquitas así donde dice, Dios proveerá, Dios provee, Jehová Jireh. Y solo lo entendemos como que Dios nos va a proveer para que lleguemos a fin de mes con el sueldo, ¿verdad? Ese es como, ¿verdad? Pero Yahvé Jireh tiene un significado mucho más profundo, que quiere decir que Dios es el que provee el sacrificio. O sea, eso es lo contrario a un ídolo. Un ídolo pide sacrificio. Este Dios está dando el sacrificio. Está diciéndote, mira, para que podamos tener paz, hay que mediar un sacrificio. Pero ese sacrificio voy a ser yo mismo. Él se entrega como sacrificio, con un solo sacrificio, echó fuera el pecado para siempre y nos adoptó como hijos. Dios es lo contrario a un ídolo. Dios es aquel que provee en abundancia, que nos da, ¿verdad? Sin pedir de nosotros cosa alguna. La salvación no es cosa de ustedes, es un don de Dios. Y esto no es de vosotros para que ninguno se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es decir, ninguno de ustedes se ha ganado la salvación, ninguno ha logrado la gracia de Dios, ninguno de ustedes la ha merecido por alguna ofrenda que han entregado, ¿verdad? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso no se puede, no pueden ganarse algo que Dios ha provisto. Por tanto, mis amados, la relación con Dios provee lo contrario a los frutos de la idolatría. Produce gratitud. Yo siento que recibo mucho más de lo que yo podría retribuir. Jamás, ¿verdad? Cada día el Señor me corona de favores y misericordias. Eso es lo contrario a un ídolo. Entonces, mis amados, la relación, ¿cómo es la relación de un ídolo? Es terrible, insatisfactoria, esclavizante. Mantiene nuestra conciencia atrapada y bajo oscuridad, tiniebla, condenación, muerte, oscuridad. Me faltan palabras, me faltan adjetivos para describirlo, pero la relación idolátrica te va a llevar a la miseria espiritual completamente. Cuarta pregunta, ya que es la pregunta yo creo que todos nos estamos haciendo ahora, si es que estamos metidos en una relación idolátrica, ¿cómo dejo los ídolos? ¿Verdad? ¿Cómo abandono a los ídolos a los cuales estoy inclinado? Y esta es una pregunta muy importante, porque dejar a un ídolo no es tan fácil como parece. Hacer lo que hicieron los tesalonicenses, ¿verdad? Los tesalonicenses, recordemos, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto produjo que su fe se divulgara por todo lugar. ¿Cómo dejo un ídolo? Dejar un ídolo es terriblemente difícil, porque los ídolos de alguna manera firman nuestra conciencia, son un apoyo a nuestras debilidades y muchas veces forman parte de nuestra propia identidad. ¿Ya? Es decir, aquel que se encuentra inclinado al ídolo del dinero, ante Mamón, su propio estatus social ha generado una identidad en él, ¿verdad? Es decir, esta persona inclinada ante Mamón tiene miedo de ser pobre, porque él, su identidad, está anclada a un estatus que no puede permitir dejarse, ¿ya? Porque ¿verdad? Eso le confiere identidad. Muchas personas lamentablemente cuando pierden su fuente de empleo,
¿verdad? O dejan de percibir lo que percibían anteriormente, se derrumban, piensan que ya no son ellos, ¿ya? Se derrumba su sentido de valía personal, piensa que valen lo que ganan, ¿ya? Mi amado, tú no vales lo que ganas, ¿ya? Lo que ganas, lo que percibes, no te confiere identidad. Tu identidad debe venir de Cristo, debe venir de tu relación con Él, ya debe anclarse en Cristo. Entonces, todos tenemos la necesidad de un ancla y los ídolos muchas veces proveen una falsa ancla. Pretenden anclar tu alma, pero no lo logran, jamás. La única posibilidad de huir de un ídolo es la genuina conversión del alma, que Cristo venga a ser el centro de tus pensamientos, el centro de tu ser, el centro de tu vida. Es permitir que Cristo sea tu ancla. Ya, fíjate, esta expresión la da el autor de Hebreos 6:19. Ya si tienes para anotarlo ahí, Hebreos 6:19, el autor de Hebreos nos dice que esta fe la tenemos como una segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Cristo entró como precursor, dice, dándonos vida eterna. Entonces, mi amado, Cristo debe ser tu ancla, aquel que te afirma. Cristo es un ancla segura que impide que tu alma vaya a la deriva, ya que tu alma vaya y se pierda en las tormentas de la vida. Necesitamos un ancla porque la vida es tormentosa, ¿ya? Porque en la vida se levantan tormentas y si tu alma no está anclada a un lugar, tu alma va a ir a la deriva, se va a perder. Cuando tenemos a Cristo como ancla, nuestro yo no se pierde, nuestro sentido de identidad se mantiene constante, no importa las circunstancias ni las tormentas. Ya van a venir, ya sin duda el Señor Jesús dijo, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a dar con ímpetu sobre tu casa, van a venir problemas, situaciones en las que tu fe se va a ver puesta a prueba. Ya eso va a venir, ya sin duda, siempre es parte de la vida. Pero cuando estamos anclados en Cristo, cuando la fe y la esperanza de la resurrección en nuestra alma, en nuestra ancla, permanecemos firmes. ¿Ya? Eso es lo que dijo el Señor, construye tu casa sobre la roca y la firmeza de esa roca va a ser tu propia firmeza. ¿Ya? No eres tú el firme, es la roca en la que te fundas. ¿Ya? Las dos casas eran de la misma construcción, ya no era como el cuento de los tres chanchitos donde una casa era de madera y la otra era de ladrillo. Ya en el cuento de Jesús, ya que muchas veces confunden ya las parábolas de Jesús con otros cuentos, ¿verdad? El cuento de los tres chanchitos, uno hacía en una casa de paja, que el lobo soplaba, ¿se acuerdan? Otro hacía en una casa de madera y el lobo sopló y la casa se vino abajo, y luego hacía una de ladrillo. No, en la parábola de Jesús las dos casas son iguales. Ya las dos casas son de la misma construcción. ¿Qué era diferente? Algo que no se veía. El fundamento, en qué estaban ancladas. Yo puedo ver dos creyentes hoy día y no noto la diferencia entre ellos. Los dos vienen a la iglesia, los dos aplauden, se saben las canciones, levanten las manos en la alabanza, ¿verdad? Los dos parecen iguales, pero uno podría estar fundado en la roca que es Cristo y otro podría estar manteniendo una relación idolátrica con Dios. Otro podría estar inclinado ante un ídolo sin saberlo. Los dos pueden parecer fervientes en su estilo de vida cristiana, pero uno lo está haciendo por gratitud, sabiendo lo que Dios le dio, y otro lo puede estar haciendo lleno de afán para que Dios no lo castigue. Son cosas distintas. Uno está fundado en la roca del Evangelio, otro está llevando una relación idolátrica en la arena de su propia mala comprensión de Dios. Cuando venga la tormenta va a declarar quién es quién. La tormenta va a derribar a uno y lo va a tirar por el piso, mientras que el otro va a permanecer firme, mientras que el otro va a mostrar la firmeza de Cristo. Mi amado, que tu vida tenga la firmeza de Cristo, que tu vida tenga firmeza. Ya para dejar un ídolo hay que anclarse a Cristo. Es decir, debes obtener de Cristo tu sentido de identidad.
¿Ya? Y ya me estoy pasando a la otra pregunta, así que la vamos a ver. Última pregunta, número 5. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Ya? ¿Cómo sirvo a Dios? Recuerda que Pablo hace el contraste. Los de Tesalónica dejaron los ídolos, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya necesitamos, si queremos dejar a los ídolos, aprender a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué es lo que es servir? Ya en los días martes ahí con los hermanos hemos estado tocando el tema del servicio. ¿Cómo servimos a Dios? Lo vamos a ver haciendo un contraste con el verso que leímos anteriormente. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Ahora, pregúntense ustedes, ¿cómo servimos a las riquezas? Alguien que sirve a las riquezas, ¿cómo las sirve? ¿Verdad? ¿De qué manera? ¿Qué significa servir a las riquezas? ¿Verdad? Porque no significa, ¿verdad?, que vamos a ir a Conce ahí al banco y vamos a hacerle así, ¿verdad? O vamos a ir a donde está la bolsa de valores, ¿verdad? Con una velita, ¿verdad? O a ofrecer un... No, ¿verdad? ¿Qué significa servir a las riquezas? Servir a las riquezas significa obtener o intentar obtener de las riquezas nuestra identidad, nuestra seguridad, ¿verdad? Nuestra alegría. ¿Ya? El que está inclinado ante Mamón, de las riquezas obtiene su alegría. Es decir, que cuando recién le llega el 10% anda feliz por la vida y trata bien a todo el mundo, pero cuando anda sin plata se transforma su carácter y no se le puede ni hablar, ¿verdad? Ese es aquel que está inclinado ante un ídolo, ¿ya? Las riquezas, ¿ya? Mi amado, servir a las riquezas significa eso, jugarse la vida por obtener más de ellas, porque ellas me dan mi sentido de seguridad, de pertenencia, de identidad, tomar de ellas para mis necesidades. Eso significa servir a las riquezas. Ahora, hagamos el contraste. ¿Qué significa servir a Dios entonces en este contexto? Servir a Dios significa lo mismo, tomar de Dios nuestro sentido de identidad, tomar de Él nuestra seguridad, tomar de Él nuestro sentido de valía personal, tomar de Él nuestro sentido de misión, tomar de Él de nuestra necesidad. Eso es en primer punto, servir a Dios. Aquel que está sirviendo a Dios es el que toma de Él y el que permite que Cristo satisfaga toda necesidad de su alma, toda necesidad espiritual. El que toma de Cristo ya no busca en otro lugar. Fíjate bien, Cristo te otorga una nueva y maravillosa identidad, así que ya no sigas buscándola en otro lugar, ¿verdad? Dile ahí al que tengas cerca, no sigas buscándola en otro lugar, no sigas buscándola en otro lugar, ¿verdad? Si estás solo, anótalo en el chat, ¿verdad? Pero desahógate. No sigas buscándola en otro lugar. Cristo te dio una identidad muy alta. Te hizo un hijo de Dios, ¿verdad? Te hizo su propio hijo, mi amado. Eres hijo, eres hija de Dios. No necesitas otro título, ¿verdad? No necesitas otro título para sentirte alguien. Ya está bien que saquen títulos, pero que eso no sea tu identidad. ¿Ya? Entonces, no sigas buscando identidad en otras partes. Cristo te otorga una aceptación eterna y sin límite. Te otorga una aceptación sin condición. Así que ya no sigas buscándola en otra parte. Ya Él te acepta. No sigas buscando aceptación de los demás, de otros grupos. No sigas buscando aceptación de otros, porque Cristo te acepta completamente. Cristo te otorga un significado sin igual, un sentido de propósito alto, sublime, sin igual. Te entrega un propósito de misión que jamás podrás tener en este mundo. Así que ya no sigas buscando propósito en otro lado, no sigas buscando en otra parte. Cristo te otorga plena seguridad. Cristo te ofrece seguridad y paz. Tu alma está segura por la eternidad en Cristo, así que ya no sigas buscando seguridad en otros lados. Sea lo que necesites, encuéntralo en Cristo. Ya no sigas buscándolo en otra parte, ¿verdad? Cristo te dice esta mañana, habla a tu corazón diciendo,
Lo que necesites, encuéntralo en mí. No lo busques en otra parte. Si pensamos buscar algo en otra parte que no sea Cristo, vamos a levantar un ídolo. Sea lo que sea que necesites, encuéntralo en Cristo. Y escúchame bien esto, porque tú puedes decir, pero es que lo que ando buscando, realmente lo que necesito no lo puedo encontrar en Cristo. Mi amado, si algo no lo puedes encontrar en Cristo, no lo necesitas y jamás lo vas a necesitar. Si algo no lo puedes encontrar en Cristo, renuncia a ello, no sirve, ¿verdad? Expúlsalo de tu vida, ¿verdad? Desarma, ¿verdad? Ese deseo. Si algo no puedes encontrar en Cristo, no sirve para ti, no es bueno para ti, ¿verdad? Elimínalo de tu lista de deseos, ¿verdad? Si algo no puedes encontrar en Cristo, olvídate de ello, porque es un deseo engañoso. Así que, mi amado, que Cristo se convierta en tu centro. Vive sirviendo al Señor con reverencia, fortalécete en su gracia cada día, renuncia ahora a todo ídolo de este mundo. Vamos a orar para renunciar a los ídolos de este mundo, para que verdaderamente mi corazón pueda volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y si cada uno de nosotros, Iglesia Encuentro, se convierte de los ídolos a Dios para servir a Dios en verdad, mi amado, nuestra fe va a trascender. Nuestra fe va a ser conocida en todo lugar. La fama de Cristo se va a expandir, a divulgar de nosotros para bendición de muchos otros. Mi amados, que nuestra fe se divulgue por todo lugar al habernos convertidos de los ídolos al Dios viviente, al Dios vivo y verdadero. Renunciemos a acudir a falsas promesas, a inclinar nuestros afectos a otro lugar que no sea a Cristo. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos esta mañana que nuestro corazón derribe todo ídolo. Señor, en el nombre de Jesús, muéstranos toda, Señor, relación idolátrica que estemos llevando adelante, toda relación idolátrica que nos produzca sentimientos de frustración, que nos produzca temor, que nos produzca inseguridad, que traiga a nuestra alma, Señor, frutos terribles de condenación y de esclavitud. Señor, que podamos derribar todo ídolo en nuestra vida, que podamos convertirnos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, aquel Dios que lejos de ser un ídolo se entregó por amor a nosotros, que nos corona cada día de favores y de misericordias, que se ha inclinado para lavar nuestros pies, que nos ofrece entrada libre y gratuita a su propio reino, que nos ha dado la condición de hijos, amados y aceptados. Señor, que nuestro corazón se abra para recibir tu gracia, para recibir tu bondad, tu misericordia, para recibir de ti las riquezas del reino del cielo. Padre, que podamos servirte, Señor, mediante los frutos del Evangelio, que son la paz, el gozo, la seguridad, la certeza de la fe. Señor, que podamos servirte a ti con los frutos del Evangelio, con un gozo inefable y glorioso, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con un amor, Señor, que no podemos llegar a comprender. Señor, que podamos entender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos los frutos de la gracia, concédenos los frutos del perdón en nuestro corazón, que podamos servirte con ánimo, con fortaleza, estando fortalecidos en ti, Señor, y líbranos de toda relación idolátrica, líbranos de todo ídolo de este mundo, Señor, que no tengamos más temor, más inseguridad, que no tengamos, Señor, más miedo del porvenir, porque tú estás en control de todas las cosas, Señor, y tú te has dado a ti mismo en amor a nosotros. Tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, y echamos esta mañana toda ansiedad sobre ti. Echamos nuestras preocupaciones sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, bendíganos,
guárdanos, líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por lo que tú harás. Gracias porque tú transformarás el corazón de tu iglesia, librándolo de los ídolos, Señor, para servirte a ti, Señor, con ánimo, con fuerza, con regocijo, y nuestra fe sin duda se divulgará por todo lugar. Padre, gracias. Que la fama de Cristo alcance multitudes en Hualpén, en Concepción, Talcahuano, Chihuayante, en todos, Señor, alrededor. Padre, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Adoremos al Señor.